Muy buen día, doctor. Mi compañera Ami Yotsiri y yo les vamos a hablar sobre el cáncer cervicuterino, que es una de las enfermedades más importantes que afectan a las mujeres. Este cáncer se desarrolla en el cuello del útero, que es la parte más baja y estrechita del útero, y suele avanzar muy lentamente, iniciando con lesiones precancerosas, que pueden ser detectadas y tratadas antes de convertirse en cáncer. El cáncer cervicuterino es una enfermedad altamente prevenible, gracias a pruebas como el Papá Nicolau o las pruebas del VPH y la vacunación. Sin embargo, sigue siendo una causa importante de mortalidad y morbilidad, especialmente en países de acceso muy limitado a la salud. Por eso es fundamental conocer qué lo causa, cuáles son sus efectos y cómo afecta la salud de la mujer. La principal causa de esta enfermedad es la infección persistente por el virus del papiloma humano, VPH. Existen pues varios tipos del virus del papiloma humano, pero principalmente este virus se transmite por vía sexual y existen muchos tipos, como les comento, pero los que se relacionan con mayor frecuencia con el cáncer son los tipos 16 y 18, que son considerados de alto riesgo. Para que se desarrolle el cáncer, la infección debe persistir por varios años, lo que genera modificaciones en las células del cuello del útero. Además del VPH, existen factores que aumentan el riesgo, que puede ser un inicio temprano de la vida sexual, que el cuello del útero en las adolescentes es más vulnerable porque aún no está en etapa de maduración. Esto facilita que el VPH se establezca. Otro factor de riesgo es tener múltiples parejas sexuales, ya que a mayor cantidad de parejas sexuales, mayor probabilidad de exposición hay al virus. También es un riesgo si la pareja, o sea, que si tu pareja tiene otras parejas sexuales o con diversas personas tiene relaciones sexuales, es igual a exposición. Aunque tú solamente estés con esa persona y esa persona está con más personas, es igual a exposición. Otro factor de riesgo es el sistema inmunológico debilitado, ya que las mujeres con defensas bajas, como aquellas con el virus del papiloma humano o enfermedades inmunosupresoras, tienen menor capacidad para eliminar el VPH y además sufren más riesgo de que la infección avance, ya que no tienen un buen sistema inmunológico, ¿no? Y no atacan como tal como debería al virus o con menor frecuencia. Otros factores contribuyentes es el tabaquismo, la mala alimentación, las infecciones sexuales simultáneas, no realizarse Papá Nicolaos ni pruebas de VPH, ya que estos factores no causan el cáncer por sí solos, sino que pueden aumentar la posibilidad de que el virus progrese y genere este daño. En efectos o consecuencias del cáncer cervicuterino, podemos decir que el cáncer puede producir efectos importantes en la salud física, emocional y social de las mujeres, especialmente cuando no se detecta a tiempo. Hay cambios celulares y lesiones precancerosas, ya que la enfermedad inicia con alteraciones microscópicas en las células del cuello del útero que progresan de forma lenta si no se tratan. Los síntomas clínicos prácticamente en etapas iniciales no suele haber síntomas como tal, pero conforme avanza pueden aparecer distintos, que pueden ser pues, un sangrado vaginal anormal, puede ser un sangrado después de las relaciones sexuales, un flujo vaginal abundante o fétido, un dolor pélvico y un dolor durante el coito. Otras, pues ya cuando son las complicaciones más avanzadas, ya cuando el cáncer progresa, puede causar sangrado intenso o crónico, dolor lumbar y dolor pélvico severo, obstrucción uretral, causando con esto un daño renal, fístulas entre vagina y vejiga o recto y pérdida de peso y debilidad extrema. También tiene un impacto emocional y social, ya que la enfermedad afecta la calidad de vida debido a que te encuentras en un estado de ansiedad y de miedo, porque pues prácticamente una persona cuando le dice que está enferma y tiene cáncer, lo primero que piensa es me voy a morir. Entonces se encuentran en un
constante estrés y miedo por la enfermedad, y también porque es un proceso muy fuerte y complicado. Te encuentras también con limitaciones laborales, con dificultades económicas en algunos casos, y también impacta en la vida sexual y reproductiva de una manera enorme. Hay efectos del tratamiento, que prácticamente los efectos es dependiendo del estadio. El tratamiento pues puede implicar una cirugía, puede implicar quimioterapia o radioterapia, la cual puede generar una infertilidad, ya que en algunas ocasiones se suele extirpar por completo el útero. Por lo tal, no vas a poder tener bebés, no vas a poder producir, procrear como tal un ser humano. También puede haber una menopausia precoz, puede haber cambios hormonales extremos, distintos cambios hormonales. Puede haber efectos secundarios también gracias a las quimioterapias o a la radioterapia, que puede haber como náuseas, fatiga o debilidad, vómitos, o sea, etcétera, ¿no? Pues para concluir con este tema de la introducción, sus causas y sus efectos, podemos decir que el cáncer cervicouterino es una enfermedad prevenible cuya causa principal es de infección persistente por VPH, acompañada de factores que aumentan el riesgo. Sus efectos pueden ser muy graves, pero detectado a tiempo es altamente curable. La educación, la prevención y los tamizajes son esenciales para reducir su impacto. A continuación, mi compañera Amy Yutsiri les va a hablar sobre la fisiopatología, la histopatología y las relaciones histológicas que esta tiene, y les va a dar la conclusión final. Hoy hablaremos sobre el cáncer cervicouterino, una enfermedad que continúa siendo un importante problema de la salud pública, especialmente en países de ingreso medios o bajos. A pesar de ser altamente prevenible, sigue siendo una de las principales causas de muerte en mujeres, inmunosupresión y sobre las infecciones persistentes del virus del papiloma humano, especialmente por los subtipos 16 y 18. Histológicamente y evolución de las lesiones. El cáncer cervicouterino se origina principalmente en la zona de transformación del cuello uterino, donde el epitelio escamoso se encuentra con el epitelio columnar. En la mayoría de los casos evoluciona desde la lesión premaligna asociada por el VPH. Estas lesiones se agrupan por el término neoplasia intraepitelial cervical NIC o SIN, clasificando como NIC 1, NIC 2 y NIC 3. En el NIC 1 compromete el leve del tercio basal del epitelio. En el NIC 2 afecta hacia los 2/3 del espacio epitelial. En el NIC 3 compromete casi todo el epitelio sin cruzar la membrana basal, también llamado carcinoma in situ. Cuando las células sobrepasan la membrana basal e infiltran estas estroma cervical, se habla de un cáncer invasor, que existen dos tipos de cáncer que son los más frecuentes: el carcinoma escamoso como nidos de células malignas y grados variables de queratinocinosis, adenocarcinomas como los ganglios irregulares y pérdida de polaridad y actividad mitótica elevada. Fisiopatología. La base de la fisiopatología del cáncer cervicouterino está en la infección persistente por el VPH y la incapacidad del sistema inmune para la eliminación. Los oncogenes virales, el E6 y el P53, alterando la reparación del ADN. El E7 inactiva al PRB, lo que impulsa la proliferación de células descontroladas. Como resultado, las células infectadas sufren un daño genético prolongado, inestabilidad genómica, mutaciones y resistencia a la apoptosis. Además, el microambiente tumoral favorece el crecimiento del cáncer, aumento de la inflamación crónica, se produce angiogénesis por el VEGF. La prolongación del cáncer invasor ocurre cuando la membrana basal se rompe mediante enzimas llamadas metalopronasas. Las células tumorales pueden diseminarse hacia los ganglios linfáticos, persistiendo y en etapas avanzadas hacia la vagina y estructuras pélvicas menores. Factores como el tabaquismo, la multiparalidad, inmunosupresión o usos prolongados de anticonceptivos pueden alterar este proceso.
prevención y tamizaje del diagnóstico, la citología, la coloscopía, la biopsia dirigida y las pruebas moleculares para detectar un VPH son herramientas esenciales para diagnosticar lesiones antes que se prolongue el cáncer. La vacunación contra el VPH es la estrategia prevenible más efectiva, reduce de manera significativa la incidencia de lesiones de alto grado y por lo tanto el riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino. Impacto. Más allá del daño físico, esta enfermedad afecta profundamente la vida emocional, social y económica de las mujeres y sus familias. El estigma, la ansiedad y las dificultades laborales, el aumento de carga y la enfermedad. Como conclusión, el cáncer cervicouterino es prevenible y detectable en etapas tempranas. La clave es la vacunación, el tamizaje periódico, la educación sexual y el acceso equitativo a la atención médica.